Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Guerrero, bienvenidos a Derecho a Debate TV. El día de hoy vamos a hablar de la bioética. Un tema muy interesante, pero visto desde dos áreas del conocimiento, desde la sociología y del derecho. Acompáñenme a conocer este tema y la discusión que va a ser muy interesante. Pero antes vamos a escuchar la opinión de Mariana Vega. Mariana, vamos contigo. Muchas gracias, Diego, por invitarme a hacer este comentario, porque es un tema que en lo personal me gusta mucho y que lo he estudiado desde las ciencias sociales y desde la sociología. Aquí me gustaría rescatar una frase que me parece que engloba todo de manera perfecta de Virchow. Él dice que la medicina es una ciencia social, por ende la política no es más que una medicina a gran escala. ¿A qué se refiere con eso? Que bueno, todo este interés por la bioética nace con el desarrollo de la biotecnología. ¿Qué es esto? Pues bueno, en el paso del tiempo la ciencia y la tecnología se van modificando y se desarrollan. Esto con un fin, quizá conocimiento, quizá la producción o quizá la supervivencia misma de los seres humanos. Entonces ahí es en donde metemos a una discusión que más que ética tiene que ser de corte ontológico. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que el desarrollo de la biotecnología o el auge que han tenido las ciencias de la vida nos puede ayudar en muchísimos aspectos de nuestra vida diaria, también corremos un riesgo que está latente en todas nuestras sociedades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que evidentemente todo lo que se puede hacer, por ejemplo, para surtir de alimentos a la sociedad con alimentos modificados, lo que conocemos ahora como transgénicos, también implica riesgos, que si bien se estudian desde las ciencias de la vida, como es la medicina, la química, no conocemos más allá lo que podría traer adelante. Y es que pensemos ahora, yo les invito a reflexionar que la historia no es una línea como siempre nos han enseñado desde la primaria, sino que en todo este paso de tiempo suceden diferentes cosas que a lo mejor no vemos. Conocemos una parte de la historia y en el término de la biotecnología que deriva después en la bioética, es decir, qué valores o qué pensamiento nos va a orientar como sociedad hacia el futuro, es interesante de cuestionarlo. Lo único que podemos conocer en este punto es el pasado, porque tenemos referentes. Con ello conocemos cómo se ha ido desarrollando la tecnología y la ciencia, pero a futuro no sabemos dónde todo esto va a parar. Así que cuestionarnos cómo influye la bioética en cada una de las áreas de conocimiento me parece que es vital. A mí lo que me gustaría ver dentro de la charla que tendrás hoy en Derecho a Debate TV, es que no nos olvidemos que estos riesgos son reales y lo podemos ver evidentemente, por ejemplo, en el cambio climático, que aunque habrá personas que digan que es mentira y que lo estamos inventando, no es cierto. Hay evidencias científicas y entonces, ¿dónde queda parada la bioética? Muchas gracias y volvemos contigo. Muchas gracias, Mariana, por estos importantes puntos que abordaste el día de hoy para empezar a introducirnos en el tema. Y ahora vamos a conocer a nuestros invitados. El doctor en Derecho, Francisco Ibarra Palafox, estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo la maestría en Teoría Política por The London School of Economics and Political Science, en Reino Unido, y fue el primer egresado del programa de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde actualmente es investigador adscrito al área de Sociología del Derecho. Sus principales líneas de investigación incluyen el derecho a la salud y derechos humanos, y su obra editorial es significativa, pues desde el año 2002 ha escrito 6 libros, además de contar con varias publicaciones entre las que podemos mencionar su coordinación en conjunto para la obra Bioética y Bioderecho, Reflexiones Clásicas y Nuevos Desafíos. Por su parte, el doctor en Filosofía, Edgar Federico Tafolla Ledesma, estudió la licenciatura en Sociología, así como la maestría y el doctorado en Filosofía en la UNAM, con especialidades en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, así como en diversos temas relacionados con derechos humanos, cultura indígena, filosofía de las ciencias sociales y hermenéutica e historia del mito. Ha sido docente por más de 14 años en distintas dependencias, y dentro de sus publicaciones se destacan los libros Ética y Valores 1 y 2. Como investigador, su interés está en la epistemología y metodología constructivista, formas tecnológicas de vida, tecnociencia y sociedades complejas, redes sociales digitales, diversidad cultural e interculturalidad, entre otras. Actualmente está incorporado como coordinador adjunto al proyecto de investigación PAPIT, Creación e Ingeniería de la Vida. Bien, ya conocimos el perfil de nuestros invitados y vamos a hablar el día de hoy del tema bioética y derecho. Y bueno, Edgar, precisamente para poder conocer el tema que estamos abordando el día de hoy, iniciaríamos sobre qué entendemos por bioética.
Bioética sería el estudio inter y transdisciplinario. ¿Qué es esto de inter y transdisciplinario? Digamos que es la colaboración de distintos tipos de conocimientos, desde el filosófico, sociológico, jurídico, hasta la participación de las ciencias, digamos, de la vida. Es el estudio interdisciplinario, colaborativo, entre distintos campos de conocimiento, sobre los comportamientos o tipos de conducta que los seres humanos tenemos sobre o en el campo de las ciencias de la vida y las ciencias de la salud y la práctica médica, sobre todo. Muy bien. Ahora el tema de la bioética, pues justamente poco los abogados nos hemos introducido. ¿Qué tiene que ver el derecho con la bioética, Francisco? Sí, cómo no, Diego. Pues es importantísima la relación. Podemos decir que en principio la ética tiene una relación estrechísima con el derecho históricamente, desde la formación del derecho en Occidente. Y con la aparición de la bioética, particularmente desde la década de los 70, porque los desarrollos tecnológicos y el desarrollo de la medicina sofisticada y altamente tecnologizada ha hecho aparecer precisamente esta disciplina. Los problemas son nuevos problemas, no tenemos los mismos problemas en las disciplinas de la vida y de la salud que teníamos hace un siglo, no digamos hace dos, aunque los médicos y los abogados siempre se han enfrentado a problemas parecidos de responsabilidad, de lo correcto del individuo, etc. La tecnología ha generado nuevos problemas y los abogados tenemos pues la responsabilidad, ¿no? De cuando conocemos un caso, cuando asesoramos una institución, cuando asesoramos a un profesional de la medicina, que puede ser una enfermera, puede ser un médico, puede ser un directivo de un centro hospitalario, tenemos que conocer principios bioéticos. O sea, no podemos nosotros solamente concentrarnos en las normas jurídicas. Sí, las normas jurídicas normalmente, y que es una buena noticia para nuestro público, normalmente tienen principios éticos. Claro. Pero no es excepcional que encontremos normas que hacen caso omiso de los principios éticos, de la reflexión social. Entonces, el abogado debe tener la capacidad de complementar la reflexión normativa con esos principios de vida, respeto a la integridad de la persona, la integridad física, la integridad emocional, para asesorar. ¿La bioética está relacionada específicamente con la salud o cuál es el espectro que tiene la bioética un poco para ejemplificarlo para quienes nos están viendo? Su espectro es no solamente la salud, es solamente una área de la bioética. Correcto. Se refiere a todas las ciencias de la vida, ¿sí? Como bien ha dicho el profesor Ledesma, la biología, ¿sí? Todos los desarrollos biotecnológicos que también se aplican, se desarrollan en la industria. Tiene un amplio espectro en el desarrollo tecnológico, en la ciencia, en la investigación y desde luego en las ciencias sociales y particularmente en el derecho, pero no solamente la salud. Es lo que, digamos, esta etimología dice el término bios, que es vida en griego para nuestro auditorio, y ethos, ¿no? Relacionado al comportamiento. La bioética es la vida, la ética en la vida. ¿Cómo la podríamos el concepto en sí entenderlo? Edgar. Podríamos decir que es el estudio del comportamiento humano en los campos que tienen que ver con la salud y nuestra vida. Para quienes nos están viendo. ¿Algún ejemplo que nos pudieras poner de bioética? Por ejemplo, una discusión sobre si es responsable sembrar maíces transgénicos en nuestro país. Ese es un tema de bioética, el tema es un tema de Sí, claro, por supuesto. ¿Y por dónde entraría la discusión del tema de los transgénicos en la bioética? Bueno, hay muchas posiciones, por ejemplo, sobre la responsabilidad de las industrias o de los corporativos sobre implantación de ciertos maíces en un contexto como en el mexicano, donde tenemos maíz original, maíz nativo. La pregunta, luego la controversia pública y por supuesto que deriva en cuestiones privadas, la controversia es si es viable, si es pertinente, si es socialmente responsable que se introduzcan maíces que no son nativos en nuestro país, que se producen desde una industria como puede ser, por ejemplo, Monsanto, y qué grado de contaminación puede tener este tipo de maíz genéticamente modificado respecto al maíz que no es modificado en términos genéticos. Pero en esta modificación permitiría llegar a una mayor población, ¿no? O sea, tendría esta
pros y contras quizá, ¿no? Sí, que por serán supuesto. los argumentos que se Y tendrían, ahí hay un ¿no? debate bioético, o podríamos decir hay una controversia bioética. Una controversia bioética se expone en el ámbito de lo público y tiene que ver con dar argumentos en favor o en contra respecto a algo, a un dispositivo, a algún tipo de ingeniería, algún tipo de modificación tecnológica que tiene un impacto social y ambiental muy importante. En ese tema, ¿quién lo regula entonces, Francisco? Bueno, en México hay una Comisión Nacional de Bioética, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Pública, y está integrado por funcionarios de la propia Secretaría y representantes del sector médico, tanto público como privado. Es un órgano interdisciplinario. Los comités de bioética, tenemos pues la Comisión Nacional, y hacia abajo se establece la obligación de que los hospitales, particularmente los hospitales más importantes por el número de especialidades, si son de tercer nivel no hay ninguna duda, los hospitales tengan comités de bioética. Aquí es una normativa mexicana, aquí existe la obligación para determinados hospitales tener estos comités. Aquí es donde tenemos el mayor problema, porque en los hospitales grandes, cualquiera de estos grandes hospitales públicos o privados, pues la posibilidad de integrar estos comités de bioética es más sencilla porque hay más gente, hay más personal, hay más recursos. En hospitales más pequeños o medianos, la carencia de recursos, sobre todo interdisciplinarios, porque a mí me parece muy importante que los juristas, los sociólogos participen de manera más significativa en estos comités de bioética. No solamente una cuestión médica. Estos comités en el mundo históricamente en la época contemporánea, han sido comités interdisciplinarios. Entonces, si el hospital es pequeño, tiene más problemas. También tenemos el problema de que los comités de bioética no se deben crear a modo en algunos casos. ¿Cómo es crear a modo? Sí, en algunos casos, infortunadamente, vemos que hay comités de bioética donde no se tiene el personal interdisciplinario para brindar la asesoría jurídica correspondiente. Nos invitamos a puros doctores y entre doctores, por ejemplo, no se ve la parte de las ciencias sociales, ¿no? No se ve el aspecto sociológico, no se ve el aspecto de trabajo filosófico. Y este es el tipo de comités de bioética que terminan tomando decisiones solamente en una materia. Claro. ¿no? Una decisión, por ejemplo, importantísima en un comité de bioética es, y que a nosotros los abogados nos atañe de manera significativa, es la cuestión de la responsabilidad. En un juicio de responsabilidad médica, en un juicio de responsabilidad médica civil, muy frecuente, se alega que a una persona se le pudo haber hecho daño en la operación, ¿no? Esta es una discusión bioética. Claro. Un comité de bioética, por ejemplo, si hay una operación y esta operación es de riesgo, puede poner en peligro la vida de la persona, tiene que deliberar qué es lo menos. ¿Y con qué argumentos o con qué elementos de alguna manera lo hace? ¿A través de valores, a través de principios? ¿Cuáles son estos elementos que podría considerar Edgar? Bueno, justamente, como dice el doctor, justamente los comités de bioética que deben ser inter y transdisciplinarios en función de lo que ya explicamos antes, tienen que deliberar en función de principios científicos, pero también de valores sociales, digamos, de valores socialmente relevantes. Entonces, ahí se ponen en juego valoraciones de tipo éticas, filosóficas, valoraciones de tipo individual, morales, personales, subjetivas, valoraciones científicas, es decir, el peso de la evidencia científica es fundamental. ¿Y qué valores serían los que contemplaríamos en estas decisiones? ¿Cuáles serían los valores que se podrían contemplar, Edgar? No, se tienen que poner en juego todos los valores. Eso es lo importante de un comité interdisciplinario de bioética. Claro, porque los doctores podrían decir, a ver, este es un tema exclusivo de los doctores, entonces entre nosotros, al ser el tema de bioética específicamente, no específicamente, exclusivamente, pero sí principalmente en el tema médico. Pero la visión general de las ciencias sociales, que creo que por eso es importante abordarlo el día de hoy, vista la bioética desde las ciencias sociales, ¿no, Francisco? Sí, desde el derecho se tendría que tomar en cuenta, además de los valores filosóficos y las consideraciones sociales, se tendría que tomar en cuenta el bien jurídico a tutelar, lo que nosotros los abogados llamamos el bien jurídico que se debe proteger. De manera muy particular, pues es la vida. Claro. ¿Sí? De manera también muy importante, pues es la integridad física. Si a veces, si la persona sale de una operación y ya no puede caminar, tiene
una lesión que le impide caminar, moverse y hablar, pues tenemos un grave problema en el domicilio, en el trabajo y en la casa de esa persona. También hay otro valor importantísimo que en el derecho es de la mayor importancia, la integridad psicoemocional de la persona, ¿sí? Estos valores protegidos por el derecho, porque esto es bien importante, no obstante que los comités de bioética son comités, digamos, comités en sentido amplio de liberación, porque ven consideraciones filosóficas y sociales, las consideraciones jurídicas son inevitables, porque los comités de bioética no pueden ignorar las normas del país, las leyes del país en el que se encuentran. En el caso particular mexicano, tenemos que la interrupción del embarazo existe en Ciudad de México y acaba de aprobarse en Oaxaca hace algunas semanas. Esa es una consideración normativa que los integrantes de un comité de bioética tienen que tomar en cuenta. Ahora ya vimos dos temas. Hay regulación. Hay regulaciones, hay normas. ¿Sí? El derecho positivo, Diego, también forma parte de la consideración. Totalmente. Que es muy interesante, porque ya vimos, por ejemplo, el tema de transgénicos, el tema del aborto. Toquemos esa parte, el tema del aborto justamente visto desde esta posibilidad de la bioética, ¿no? Uno de los problemas interesantes que ya mencionó Francisco es el siguiente, para ilustrar un poquito al auditorio. Yo les voy a platicar algo. Cuando uno empieza a leer, escucha la palabra bioética, como que empieza hacia dónde nos va a llevar. Y de pronto, cuando empieza uno a ver los ejemplos, dice, bueno, de eso que pensaba que yo era tan acotado, nos descubrimos que el tema de bioética es muy amplio. Es amplísimo. Es más, podríamos dedicar toda una temporada de Derecho a Debate B a hablar sobre los temas que se abordan en bioética, ¿no, Edgar? Sí, pero uno de los temas de bioética importantísimo es la salud pública, que está directamente ligado a la práctica médica que consideraba Francisco. Ahora, la pregunta es, una pregunta bioética es, ¿quién regula la práctica médica? ¿Quién lo regula? Y la respuesta es, en las sociedades contemporáneas, la práctica médica no se puede autorregular. El médico no se puede autorregular a sí mismo. No es suficiente con una autorregulación personal. Sería como una autoevaluación, ¿no? Sería como una autoevaluación. La pregunta es cómo se puede evaluar socialmente, jurídicamente, filosóficamente, una práctica médica que tal vez no puede ser no adecuada para el ciudadano, o que perjudica al ciudadano, o que afecta al ciudadano, o que afecta los derechos y la integridad de la vida digna del ciudadano. Termino con eso. El razonamiento es muy sencillo. Los médicos, las médicas se regulaban por muchos años, se fueron autorregulando por este clásico juramento hipocrático, que viene del siglo V antes de Cristo. Es decir, hace muchos años se juraba, ¿no? Había una suerte de juramento hipocrático, ¿no? Una suerte de decálogo, de ontología de lo que tendrían que hacer la buena práctica médica. En el contexto de una sociedad contemporánea altamente tecnologizada, compleja, ya no es suficiente con el juramento hipocrático, sino que ahora, como sociedades globales, nos hemos dado cuenta que necesitamos generar estos grandes comités que resuelvan grandes controversias en términos de salud pública. Estos comités son los comités de bioética, que tienen ciertos principios, que ponen en juego ciertos valores, donde la evidencia científica tiene que ser cruzada con dispositivos jurídicos, con dispositivos sociales y con razonamientos filosóficos para proteger la integridad y la dignidad de los seres humanos. Ahí está lo interesante. Es que está muy interesante. ¿Y solamente en los hospitales existirían estos comités de bioética? Pienso en investigación o en otros escenarios. ¿También existen estos comités? Sí, también existen, sí, Diego. En la investigación, como ha señalado Edgar, existe los comités de bioética. Se tiene que determinar si es viable éticamente, ¿no? Y también jurídicamente la investigación sobre seres humanos y bajo qué condiciones. Este aspecto es importantísimo. Los seres humanos no pueden ser conejillos indias. Y también, digo, no solamente los seres humanos, también los animales. Las consideraciones, la bioética comprende el respeto a los animales. Es otro. Porque la universidad hace investigaciones. Sí. Entonces, en esas investigaciones, o la propia facultad de veterinaria, me parece que incluso ya no está utilizando animales para hacerlos. O sea, esto se debe también a estos códigos de ética, estos comités de bioéticas que empiezan a regular eso. Sí. El respeto a los animales debe ser esencial en una sociedad como la nuestra y en cualquiera.
Sí, claro. Entonces en las facultades que trabajan con otros seres vivos, la facultad de medicina veterinaria, por ejemplo, esto es importantísimo. Evitar el sufrimiento es lo más importante. Evitar el sufrimiento de los seres humanos y de los animales, porque en ese sentido compartimos algo que es el dolor. Claro. ¿Sí? No podemos perder de vista esto. También en la industria farmacéutica, los comités de bioética son necesarios, muchas veces existen, otras veces no están suficientemente regulados, pero son muy importantes porque la industria farmacéutica hace investigación, pero también tiene una dimensión de mercado, una dimensión económica que muchas veces choca ¿sí? con estas consideraciones bioéticas. Por ejemplo, yo me pregunto, y a veces he buscado, ¿dónde están los exámenes clínicos, las pruebas clínicas, de muchos medicamentos? No los conocemos. O sea, hoy por hoy, medicamentos que nosotros damos por sentados como probados, las pruebas clínicas que realizaron las farmacéuticas no son públicas. Y me parece que el principio de publicidad es un principio que debe estar asociado a las consideraciones éticas de la industria farmacéutica. Es un tema verdaderamente importante y ya vemos que hasta toca a muchos actores y a muchos intereses. Vamos a conocer las voces universitarias y regresamos a Derecho a Debate B. No se vayan. Pues principalmente en experimentación, ¿no? Bueno, en investigación, cuando se hacen experimentos, y precisamente con seres vivos, ¿no? Pues yo supongo que se aplica para cosas de salud sexual, ¿no? O de salud pública. Pues ingeniería ambiental y cosas como que tengan que ver con biodiversidad, supongo, o algo así. Sobre todo en aspectos biológicos o que tengan que ver con la salud. Pues imagino que mucho, como que en desarrollo urbano tiene que mucho que ver como que cómo se relaciona la biología con, bueno, específicamente hoy en día que tenemos como tantos problemas ambientales, siento que tiene que ver mucha ética con cómo crecer en términos poblacionales. También siento que muchos aspectos como de ciencia, ¿no? De experimentación en humanos o no, ese tipo de cosas, aparte de lo como que las ciencias como de biología y eso. Pues, por ejemplo, como físico, uno tiene que desarrollar sistemas que van a interaccionar con el medio ambiente. Entonces uno tiene que desarrollar el conocimiento a sabiendas de que puede repercutir de manera activa en este tipo, en los ecosistemas, y tiene que procurar el cuidado de estos. No directamente. Siento que en matemáticas no se enfoca tanto en eso, pero si metes como que algo más de análisis de datos, puedes meterte en algo relacionado, pero no directamente, la verdad. Bueno, mi carrera es ingeniería industrial y por lo tanto todo lo que tenga que ver con organizaciones y con toda la forma en que las organizaciones funcionan, nosotros tenemos que hacer que sean más productivas, pero en el entorno o en el marco de la bioética. Pues sí, tener la responsabilidad, ¿no? De que estás ofreciendo al consumidor un buen producto, ¿no? Que él vas a garantizar inocuidad en eso. Sí, de muchas maneras aplica la bioética. Sobre todo, en lo que más me lo han recalcado es el respeto hacia el cadáver y el respeto obviamente hacia los pacientes. Hay muchos dilemas incluso de bioética en mi carrera. Uno de los más interesantes, a mi parecer, es la eutanasia. No, porque yo soy contador público y realmente nosotros no tenemos interacción con cosas que estén vivas. Pero bueno, creo que al final, al ser seres humanos de alguna forma, el entorno de la empresa nos afecta y ahora existe en México una ley que es la norma 035 donde se evalúan los factores psicosociales para crear un ambiente de bienestar también para las personas. Bien, estas fueron nuestras voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, un tema muy interesante, el tema de la bioética, y justamente con algunos ejemplos lo hemos empezado a entender y además hemos comprendido lo amplio que es el tema. Pero además pensaríamos que es un tema muy nuevo, pero es un tema que ya lleva muchos años y la pregunta es, en este proceso seguramente hubo cambios.
Es lo mismo, ya vimos que la bioética ha cambiado, Francisco, nos lo decías. ¿La regulación jurídica es la misma de la bioética cuando se empezó a estudiar actualmente o ha habido modificaciones? Ha habido modificaciones, Diego. La aparición de la bioética de los 70s para acá, digamos, en su época moderna, porque hay consideraciones desde los griegos, pero no se llamaba bioética, claro. Comienza con Sócrates. Contemporáneamente del 70 para acá, ha impactado al derecho. O sea, ciertamente ha impactado a las ciencias sociales, o a veces son las ciencias sociales las que también han influido en el desarrollo de la bioética, y es una retroalimentación entre ellas. El derecho tiene una estrechísima relación con la bioética, y cualquier profesional del derecho, al examinar un caso, debe considerar no solamente la norma, sino también las consideraciones bioéticas. Y aquí hay un aspecto muy interesante, que es el ejercicio profesional de un abogado, y que es la consideración bioética que debe tener, por ejemplo, un abogado. El abogado, cuando ejerce su profesión, ¿sí? La ejerce considerando la mayor prudencia, examinando las normas, viendo una norma aplicable, la motivación, la fundamentación, el sistema, los tribunales. Ese es su trabajo como jurista. Pero si está viendo un asunto relacionado con la vida, debe tener un examen bioético. No es propio, esto es bien interesante, no es propio de la comunidad médica ni de aquellos que están relacionados con las ciencias de la salud. ¿Sí? Los ingenieros, por ejemplo, Edgar comentaba el desarrollo tecnológico, los ingenieros tienen consideraciones, deberían tener consideraciones bioéticas en el momento del desarrollo de ciertas tecnologías. Claro. Y los juristas, nosotros los juristas, en el momento del examen del caso, tenemos que asesorarnos por profesionales de la medicina si necesitamos una consideración bioética, y también, desde luego, poner en ejercicio nuestra racionalidad ética y nuestros conocimientos médicos básicos que tengamos. Claro, entonces en el derecho ya ha cambiado. ¿Y en la sociedad ha cambiado también el tema de la bioética? ¿O cómo ha cambiado más bien? Sí, se han dado grandes transformaciones, sobre todo respecto, por ejemplo, a las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Generalmente pensamos que tecnologías de información y comunicación solo son la informática, la cibernética, pero está la bioingeniería, la biotecnología. Se pueden considerar como tecnologías de la información. Estas tecnologías sí que han generado profundos cambios estructurales en la sociedad, en las pautas de conducta de los ciudadanos, de los sujetos, de los individuos, y han transformado nuestra cultura contemporánea radicalmente. Por ejemplo, cada vez más podemos observar la emergencia de lo que ahora consideramos en filosofía de la tecnología, por ejemplo, de seres cyborgs. Ay, ¿qué es eso? Los cyborgs suena como de película, pero suena como de película o ficcional, pero no lo es. Son personas que tienen un tipo de discapacidad que, para mitigarla, para resolverla, utilizan extensiones tecnológicas o prótesis tecnológicas que les permiten ser más funcionales en la vida cotidiana. Y muchos de ellos, muchas personas ya no se consideran como discapacitados o con una capacidad menor, cognitiva o motriz. ¿Porque ya se subsanó o por qué? Porque no solo porque se subsanó, sino que discapacidad puede remitir a un tipo de discriminación, de exclusión, sino que se consideran como cyborgs, es decir, seres humanos tecnológicamente modificados y que se asumen como cyborgs. Es el caso que yo he estado investigando de Neil Harbisson, es un artista plástico que nació con un problema que se llama anacromatopsia. Es un problema degenerativo, él nació sin posibilidad de ver colores, ve en blanco y negro. Entonces, Neil Harbisson lo que hizo como artista y colaborador con ciertos tipos de tecnólogos e ingenieros, idearon un eyeBore, que es una antena que está incrustada, óseo-integrada, está integrada en esta parte de su cuerpo, de la cabeza. Sí. Es una antena que tiene la capacidad de captar colores y modificarlos, transformarlos en sonidos. Entonces Neil Harbisson, que ve en blanco y negro, ahora a través de su eyeBore
lo que hace es escuchar colores. Y entonces eso ha modificado, este Ivor ha modificado, es un sistema tecnológico integrado a su cuerpo, ha modificado su percepción y su representación de la cromaticidad, de los colores. A diferencia de nosotros, Neil Harbisson ahora ve cerca de 360 gamas de colores, incluyendo infrarrojos. Él se asume como un cyborg. Dice, yo soy cyborg, tengo identidad cyborg, y además tiene una fundación cyborg que le ayuda ahora a las personas discapacitadas o no a extender sus sentidos con ayuda de las tecnologías, a luchar por los derechos minoritarios de los cyborgs y a ser ciudadanos cyborgs. ¿Cómo identificamos a los cyborgs? Jurídicamente los podríamos... Hay un problema. Es un problema bien interesante. No existe, porque es una palabra para mí nueva. Pensé que me estaba recomendando una película y cuando empieza a explicarme qué es el cyborg, pues de pronto digo, jamás en alguna, no lo he leído jurídicamente. Ahora hay muchos corredores, por ejemplo, ¿no? Compiten. Hay competencias de personas que son cyborgs, que traen su extensión. Y eso cambiaría incluso hasta las reglas en los deportes. O sea, hay una nueva concepción, ¿no, Francisco? Sí, claro. Tendríamos una básica y una, me parece que adicional. Por la descripción que ha dado Edgar, tenemos una persona jurídica, una persona física, con todos los derechos humanos que tiene cualquier persona. Es la misma persona, solamente ha tenido una extensión, si perdió, por ejemplo, el brazo, si perdió la pierna, muy frecuente la pierna con estos casos de diabetes en México. Claro. Entonces, bueno, pues tiene una prótesis. Agregar una prótesis tiene consecuencias jurídicas. Esto no hay que perderlo de vista. ¿Sí? Tiene consecuencias jurídicas porque genera derechos y genera responsabilidades. Genera derechos para esa persona para exigir que la prótesis esté bien puesta. ¿Sí? Y genera responsabilidades de los tecnólogos, ¿sí? En el momento de determinar qué prótesis se pone y qué ventajas y desventajas ocasionará. Entonces, es una persona jurídica como nosotros, pero con esa prótesis hay una consideración adicional, que es esta que acabo de mencionar. Y algo que me parece muy importante. Normalmente en el desarrollo tecnológico, cuando se examinan aspectos bioéticos, se ven las ventajas, pero no se examinan las desventajas. O sea, yo quisiera preguntarle a este señor si de veras a veces no le duele, ¿no? Donde está incrustada la prótesis. Muy probablemente sí, porque ahí hay nervios, ¿no? que van a la columna vertebral. Entonces, me parece, ¿sí?, que en el desarrollo tecnológico las consideraciones bioéticas también deben tomar en cuenta no solamente las ventajas, sino también las desventajas que pueden generar dolor y sufrimiento en esa persona. Yo recuerdo una artista muy famosa que se hacía, no me acuerdo el nombre, pero es conocidísima, que se hacía cirugías y modificó su rostro, ¿sí? Se incrustó objetos. Era una obra de arte su cuerpo, decía ella, pero eso duele. Claro. Y hay que prevenir, ¿sí?, en algunos casos, ese dolor, en todos, ¿no? Sí. Bueno, considerarlo, ¿no? Porque el dolor es parte de la condición humana. Creo que esto es muy importante, ¿no? Y además súper interesante porque, como lo planteaba Edgar, diría, ¿quién estaría en contra? Pues de que a alguien le pudieran incrustar alguna prótesis pero atrás de ello, justamente, eso es lo interesante del tema de la bioética, que es un tema completamente controversial, que nos lleva mucho al debate porque pensemos, y además ha cambiado, como lo decían, hace 30, 40 años quizá no estamos pensando en la donación de órganos, no estamos pensando en la maternidad subrogada, no estamos pensando, o sea, son temas que están ahorita en el debate, y que todo nos lleva justamente a la respuesta de estas grandes discusiones a la bioética, ¿no? O sea, justamente es la parte importante. Claro, por ejemplo, en el tema de donación de órganos, que hay una regulación que normalmente la regulación jurídica es estricta. Sí tiende a ser estricta y qué bueno, pero varía. El derecho comparado varía. Hay países que tienen una regulación más estricta que otros, pero tiende a ser una regulación estricta. Sin embargo, en términos de divulgación muy general, no se ven los pros y los contras, ¿no? Siempre se ve a la donación, con mucha frecuencia, no siempre, claro, con mucha frecuencia se ve la donación de órganos como algo que siempre va a ser posible. Ponerle un riñón a una persona genera adversidades médicas verdaderamente significativas. Muchos de esos riñones no son compatibles con las personas. Muchos de esos trasplantes tienen grandes problemas
de compatibilidad con el organismo humano. Entonces me parece que solamente estamos viendo una parte de la película que es muy frecuente en el desarrollo tecnológico. Cuando hablamos de la donación de órganos, hablamos de la posibilidad de extender la vida, pero no hablamos de que muchos de esos órganos no se pueden implantar. Claro. La conservación de ellos también termina siendo tremendamente difícil y en muchísimas ocasiones no se extiende la vida de las personas que han recibido porque además esas la donación donaciones. puede ser 2 vías. Poner el ejemplo de un riñón. Puede ser la donación, cuando yo muera quiero que donen todos mis órganos, o el riñón lo puedo donar incluso en vida a un familiar o un amigo. O sea, cambian y es un tema de ética. Ahora, no solamente nos lleva a los humanos, Edgar, también hay un tema, justamente hablábamos de los seres vivos, que en las áreas de investigación y los animales también entran dentro de la bioética. Ese es otro tema de la bioética bien interesante. Ahora estamos, cuando digo ahora, quiere decir que las sociedades contemporáneas estamos cada vez reflexionando más sobre nuestra relación con el ecosistema, con el entorno, con los ecosistemas complejos, con la Tierra y nuestro planeta como gran ecosistema donde nosotros estamos involucrados, somos parte de él. Tenemos ya perspectivas antropológicas, sociológicas, incluso jurídicas, filosóficas ya distintas. Ya nos estamos pensando como seres humanos dentro de un ecosistema más complejo. Eso implica que nuestra relación con otras especies debe estar cambiando, debe cambiar. Es decir, debe haber consideraciones éticas de nuestra relación con otras especies. Y con los animales es un tema muy interesante. Ahora estamos pensando sobre derechos de los animales. Si los animales tienen derecho o no, si los animales tienen derechos a ser protegidos o no, los ecosistemas, pero sobre todo los animales. ¿Por qué la discusión sobre animales es interesante? Porque, decía Francisco con mucha razón ese rato, porque nos enfrentamos al problema de seres sintientes. Es una categoría muy interesante, filosóficamente muy interesante. Todos los seres vivos tenemos una característica fundamental. La mayoría de los seres vivos tenemos un cerebro, un sistema nervioso central complejo. Los seres humanos tenemos un sistema nervioso central ampliado, complejo, con procesos mentales muy complejos. Pero todos los seres vivos que tienen un sistema nervioso central sienten. Claro. Si son seres sintientes, sufren ante intervenciones que se hagan sobre ellos, ya sea a nivel de la investigación, ya sea a nivel de la intervención, ya sea a nivel incluso de nuestras mascotas. Y la reflexión es, si son seres sintientes, sufren, sienten, perciben, por tanto, tenemos que, como seres humanos, tener un comportamiento, una conducta distinta frente a ellos. Y eso nos lleva a una reflexión muy interesante. No usar la naturaleza, ¿no?, como si fuera de nuestra propiedad, sino respetarla en función de atribuirle derechos. Que ahí se vuelve un tema interesante. ¿Los animales tienen derechos o más bien los seres humanos tenemos una serie de proteger a los animales? Porque si hablamos de derechos, hablamos de obligaciones y entraríamos en un tema, una discusión muy interesante, Francisco. ¿Hablaríamos de los derechos de los animales, ¿cómo los podríamos entender esta parte? En el sentido está transformándose el derecho. Históricamente el orden jurídico occidental no le reconocía a los animales el sufrimiento siquiera, claro, ¿no? O sea, la tradición occidental habla de que, las religiones occidentales particularmente, de que el ser humano puede disponer, ¿no?, de los animales, ¿no?, a su gusto y conveniencia. Esto se ha venido modificando y aparece el debate de si los animales tienen derechos, porque los derechos se asignaban solamente a las personas, claro, a los seres humanos, con la ilustración. Aquí se está abriendo. Si como seres sintientes, como bien dice Edgar, tendrían derechos. Claro. Como seres sintientes sí tendrían derechos. Y quisiera subrayar otro tema que se desprende de lo que ha dicho Edgar, el medio ambiente. Porque hemos hablado de los animales y ha estado implícito en lo que tú dices, Edgar. El medio ambiente también es una consideración bioética. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en el sector energético de que el petróleo contamina más que el gas y que en consecuencia sería mejor que los combustibles fueran de gas y no de petróleo. Por ejemplo, el caso de los carros, ¿no? Que la tecnología de los carros con gas está muy desarrollada en otros países, pero en México casi no existe, es apenas incipiente. El hecho de que contamine menos, ¿sí?, y que en consecuencia nos dañe menos a nosotros, a los animales y al medio ambiente, ¿sí?, es una consideración bioética.
Sí, el hecho de que el carbón contamine mucho más que el petróleo o que el gas, y que en consecuencia tendríamos que limitar el uso del carbón, es una consideración bioética. También en la energía nuclear, la consideración bioética siempre ha estado presente. Lo que pasa es que el sector energético tiende a evitarla porque podría generar un enfrentamiento intelectual y fáctico real, pero la energía nuclear trata de evitarse en muchos países por consideraciones bioéticas. Disponer de los residuos nucleares es altamente... es muy difícil, es tremendamente contaminante, se tienen que establecer lugares específicos para evitar la contaminación y el daño a los seres vivos. El tema es amplio, hablar de la bioética, estamos descubriendo que es un tema muy, muy amplio, que toca diversos aspectos y que debemos de estar informados sobre él mismo. Vamos a ver Descubriendo tus derechos y regresamos aquí a Derecho a Debate TV. La ciencia y la tecnología son necesarias para el bienestar mundial. Por eso, toda persona tiene derecho al libre acceso a la ciencia y al desarrollo de la investigación y la tecnología, así como disfrutar los beneficios de esta. Y también sus consecuencias. A su vez, las autoridades impulsarán el desarrollo, generación y difusión de todo esto. Así como su vinculación con todos los sectores de la sociedad con la finalidad de resolver y evitar problemas y necesidades. Por lo tanto, el gobierno destinará, así está establecido, no menos del 2% de su presupuesto a este fin. Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos para conocer más de los derechos que tenemos todas y todos en este ámbito. Y bueno, estamos hablando de la bioética y la importancia de la bioética, todo lo que engloba, que hemos descubierto el día de hoy justamente lo que representa. Muchas veces escuchamos esta palabra y no sabemos tantos temas en los que aborda salud, ya hablamos de los derechos a los animales, también aborda el tema de la bioética, el tema de la donación de órganos, el tema de eutanasia, son muchos los temas que aborda la bioética y que muchas veces no conocemos lo amplio que es, y sobre todo saber que es un tema que no solamente le corresponde al área médica, sino es un área a la cual tenemos que analizar, estudiar. Invitamos incluso a los estudiantes de Derecho, de Sociología, que se empiecen a involucrar en estos temas porque es muy importante la participación de las ciencias sociales. Edgar, entrar a esta parte de la responsabilidad social, ¿existe una responsabilidad social en estos temas? Sí, en sociología es muy interesante esta idea de consecuencias no deseadas de nuestras acciones. Todas las acciones tienen daños colaterales, consecuencias no deseadas, no calculadas, pero hay una categoría muy interesante que se usa en este ámbito y es el de la producción de riesgos. Toda acción va a producir, sobre todo una acción tecnológica o científica, o industrial o de algún tipo o institucional, toda acción va a producir algún tipo, o decisión, va a producir algún tipo de escenario de riesgo potencial. Y cuando hablamos de sociedades muy industrializadas y altamente tecnológicas, nos enfrentamos justo, ¿no?, a acciones con posibilidad de riesgo potencial. Claro. Entonces, el riesgo para nosotros, en el campo de las ciencias sociales, en particular de la sociología, el riesgo permite centrar el problema de las responsabilidades sociales. Claro. Para no entrar en un problema de si esto es bueno, esto es malo, esto es justo, injusto, porque eso nos lleva a problemas todavía más de deliberación mucho más compleja. La pregunta sería si algún tipo de desarrollo tecnológico, por ejemplo, científico-tecnológico, producirá algún tipo de riesgo potencial. Si apuntamos hacia allá, entonces habrá que tener o tomar cierto tipo de decisiones. Y un ejemplo que si me permites, un ejemplo muy rápido que ponía hace rato en la reflexión compartida, es el problema de la biodiversidad. Nuestro país, México, es parte de los países megadiversos, ¿no? Junto con Brasil, algunos países africanos, tenemos ecosistemas muy complejos, megadiversos. Tenemos una alta biodiversidad. El problema de los incendios en el Amazonas, por ejemplo, la pregunta es, ¿a quién le compete? ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién se le atribuye la responsabilidad para paliar un problema, ¿no?, como los incendios en el Amazonas? Hay gobernantes que decían, como el de Brasil, que decían, no, bueno, el Amazonas es de nosotros, esta región es nuestra, nos pertenece, nosotros decidimos qué hacer con ella. Entonces, frente a esas posiciones que son de estados más cerrados, diríamos, no,
no es una atribución de responsabilidad exclusivamente del Estado, del gobierno en turno, sino que hay dispositivos, protocolos internacionales que regulan, protegen la conservación de la biodiversidad. Claro, por tanto, es un problema. Perdón, sí. Por tanto, es un problema global. Tiene que ver con una responsabilidad social de tipo global. Sí, proteger es como si hubiera una cápsula y dijeran, bueno, nada más Brasil está en una cápsula de lo que le pasa en Brasil, cuando la afectación ambiental en Brasil pues afecta al mundo en diversas condiciones, ¿no? En esta responsabilidad social y en esta responsabilidad jurídica, ¿qué tipo de responsabilidades existen, Francisco? Son varias, Diego. Quisiera comenzar por esta y después aterrizarla en la civil. Esta es una responsabilidad de derechos humanos, por ejemplo. Esta que acaba de señalar Edgar, y por ahí comienzo. Con el desarrollo de los derechos humanos, la salud se ha establecido como un derecho humano y está definida como el bienestar físico y social y psicosocial que tiene la persona. ¿Existe el derecho a la salud? El derecho a la salud existe, está reconocido en la Ley General de Salud, lo define así, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, el bienestar físico, social y psicosocial de la persona. Es un derecho complejo, no solamente es la integridad física, sino su bienestar social. Entonces, en el caso que comenta Edgar, aquí procedería, si se viola un derecho humano, pues la contaminación del medio ambiente daña a los seres humanos, se puede exigir la responsabilidad del Estado ante los órganos internacionales de derechos humanos. Claro, agotados los recursos, que es un camino muy largo, comencé quizá por una etapa, una de las etapas finales para tomar lo que dice Edgar. Esta es de las más recientes. O sea, el Estado puede ser condenado por no proteger la selva y dañar la salud de las personas. ¿Sí? Conocerlo esto. Sí. También hay otras responsabilidades. Está la responsabilidad civil, ¿no? Está la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa del personal sanitario o de las instituciones sanitarias. ¿Sí? En las tres hay consideraciones bioéticas. O sea, no nos podríamos imaginar asignar una responsabilidad a una persona o a un centro hospitalario o al Estado si no existe una negligencia que dañó a una persona. Es decir, y esto nos lleva entonces a que estas responsabilidades nos llevan al derecho a la salud. Todo está enmarcado dentro. ¿Qué es este derecho a la salud entonces? El derecho a la salud es el derecho que toda persona tiene a obtener un estado psicosocial, un estado psicosocial apropiado con su entorno y con su persona y con los otros seres. Es un derecho complejo. No solamente está asociado a la salud física, a la integridad corporal, sino a su bienestar social. En la consideración civil, por ejemplo, ¿sí? Se puede demandar por la vía civil si hubo un daño a la persona, si hubo un daño físico, ¿no? Que es un tema recurrente en el ámbito civil. En el ámbito penal, ¿no? Claro. En el ámbito civil también se puede demandar al Estado o a las empresas privadas, a los centros hospitalarios o al Estado. ¿Sí? Sí colaboran con negligencia en el daño que infortunadamente pudiese provocar el personal sanitario. Existe la responsabilidad penal, ¿sí? Que también es básicamente el personal sanitario en aquellos casos donde hay un daño innecesario a la salud, a la integridad física de la persona. Y también existe la responsabilidad administrativa para todos aquellos integrantes del personal sanitario del sector público. Eso es derecho administrativo. Sí, esto aplica para el ISSSTE, para el Seguro Social, y si infortunadamente hay un daño a la persona, se puede demandar al personal sanitario que provocó el daño y a la institución por solidaridad, ¿no? Porque finalmente la institución debe supervisar. Estos son los tres tipos de responsabilidades básicas. Y muy importante, todas van dirigidas a proteger el derecho a la salud como un derecho de la persona a su salud física y social, como dice la Organización Mundial de la Salud. Es un tema interesantísimo. Ahora, siempre lo platican entre las áreas de la ciencia. Ya había tocado que lo platicaba la sociología y el derecho. ¿Ya te había tocado esta experiencia, Edgar? ¿Platicarlo con un abogado? No, la verdad es que es muy, muy interesante y muy significativa. Que además, pues abogados, ¿no? Juristas entren a estos temas de manera tan amplia y tan sensible. La verdad es que no lo había experimentado y es enhorabuena que, ¿a ti, Francisco, que tenemos estos programas. No.
con este tiempo, ¿no? La verdad, las cosas, ¿no? Quizá la charla de café lo habías hecho con algún amigo, pero utilizar estos espacios sobre todo. Porque, en televisión, sí. Claro, porque además, cuando yo empezaba a buscar información sobre el tema, siempre te lleva a la ciencia, Y cuando querías descubrirlo desde la parte del área de las ciencias exactas, me refiero. En el área de las ciencias sociales, de pronto descubres que se ha explorado muy poco, cuando realmente la esencia en todos estos debates que hemos analizado y que hemos visto el día de hoy, sin lugar a dudas, tienen que ser vistos desde una perspectiva social y jurídica, necesariamente. ¿Qué otros temas nos quedarían en el aire sobre estos temas relacionados con la bioética, Edgar? Bueno, pues ahí el desarrollo biotecnológico es muy importante, organismos genéticamente modificados es muy importante. A ver, eso me llama mucho la atención. Genéticamente modificados, o sea, yo podría, esa parte que parece película, que yo pueda decidir el sexo de mi hijo, el color de ojos de mi hijo, ¿es una realidad y forma parte de la bioética? Sí, forma parte de la bioética. Por ejemplo... ¿Qué tan ético? Preguntaríamos, pero bueno. Sí, ¿qué tan ético, qué tan responsable es que yo pueda decidir sobre hacerme una intervención, ¿no? Como ser humano, hacer una intervención tecnológica para poder decidir sobre un ser humano que voy a crear, a educar, ¿no? Es decir, ahora hay industrias... muy interesante, hay industrias que te venden catálogos para cómo quisieras tener a tus hijos. ¿Y eso es jurídicamente viable, Francisco? ¿Se puede...? O sea, uno ya puede determinar eso. Sí. Jurídicamente y éticamente, ¿no? Es un tema interesante con muchos riesgos. Claro. Estos catálogos normalmente se utilizan con fines comerciales, claro, y carecen de consideraciones éticas. O sea, por ejemplo, hay bancos de semen, ¿no? Legales y infortunadamente también el mercado negro de esto, donde se ofrece el semen y se muestra las características del donante. Claro. Se dice qué gustos musicales tiene, si tiene bueno o mal carácter, qué deportes tiene, y con frecuencia se carece en esos lugares de las consideraciones bioéticas necesarias. Claro. Yo quisiera... retomando tu pregunta, Diego, de qué temas nos quedan pendientes, tocar dos que nos llegan muy directo aquí a la sociedad mexicana. Sí. La obesidad y la violencia ginecobstétrica. La obesidad. El hecho de que tengamos un país, que sea el país con mayor obesidad infantil del mundo, y me parece que es el segundo de mayor obesidad adulta, habla de que hemos carecido no solamente de la regulación jurídica, sino hemos también carecido de la regulación bioética, porque la industria alimentaria, ¿sí?, está sometida a estas consideraciones. Sí, el hecho de que tengamos una población obesa y enferma explica la falta de regulación jurídica y bioética de la industria alimentaria en México. Claro. ¿Sí? Esto es un elemento... lo que ha padecido la población mexicana es impresionante. Otro buen ejemplo. México es el país con más cesáreas en el mundo. Cuando el promedio mundial de cesáreas en el mundo es de 8%, en México ya alcanza el 40% de cesáreas. Sí, casi vamos para que la mitad de los mexicanos nazcan por cesárea. Ha sido modificada en nuestro país, ¿sí?, la forma de nacer de los mexicanos. O sea, a ver, ¿por qué todo el mundo tiene un 8% y México tiene 40%? Porque se ha desregulado y se ha carecido de consideraciones bioéticas y se ha dicho, es que es lo mejor, cuando muchas veces no es lo mejor. Claro. Incluso se ha creado una cultura de que, bueno, duele menos, es más seguro, cuando muchas veces ni duele menos ni es más seguro, porque hay una herida, ¿sí?, hay una aplicación anestésica que genera un riesgo elevado y la recuperación pues es tremenda, ¿no? Entonces son dos terrenos donde México destaca, donde evidentemente no hemos tenido a través de nuestras autoridades regulatorias del sector público y privado sanitario, la regulación, ¿sí?, y la conciencia bioética que necesitamos para no ser el primer país en obesidad ni en cesáreas en el mundo. Nos gustaría ser el primer país en muchos otros temas, pero tristemente estamos siendo el primer país en estos temas. Los invitamos a que nos pongan sus comentarios en las redes sociales. Estamos en Derecho a Debate en Facebook, Instagram y Twitter, para que nos hagan llegar los diversos puntos de vista que tengan sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Nos quedan un par de segundos. Me gustaría alguna conclusión, Edgar, que quisieras dar.
Bueno, la bioética es muy importante, no es un tema exclusivamente del campo de la ciencia, ni exclusivamente del campo de la filosofía. En efecto, como decías, son discusiones y controversias públicas que le competen a disciplinas sociales, como el derecho, como la sociología, como la antropología. Y es urgente, yo me atrevería a decir, urgente que estas discusiones cada vez más se den en el ámbito de la vida pública, se expongan, se lleven a cabo y se hagan este tipo de charlas, foros, conversatorios, porque de otra manera no nos vamos a poner al día. Y México es central, o sea, tiene una cantidad de problemas socioambientales, culturales, de primer orden, donde la discusión bioética tiene que darse pues ya en el día a día, y hay que entrarle a estos temas. Hay que seguirle entrando, Francisco. Una muy sencilla, jurídica, social y bioética. El consentimiento informado, Diego. ¿Sí? Cualquier paciente, ¿sí?, al cual la Constitución y los tratados internacionales le garantiza el derecho a la salud, que ya la definimos, tiene en consecuencia el derecho a que se le informe. Entonces, yo sugiero a quienes somos pacientes y a quienes serán pacientes que pregunten cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, y que se le informe, ¿sí?, sobre los tratamientos que se les va a aplicar a las personas. El derecho al consentimiento informado es un derecho asociado al derecho a la salud y una consideración bioética básica. Quien va a aplicar un tratamiento tiene que decir sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas y desventajas. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que conocer. Pues bueno, la verdad es que este tema nos da para muchos otros temas, para muchas otras discusiones, pero las redes sociales van a permitir continuar con este debate. Ya les habíamos mencionado que estamos en Derecho a Debate, para que nos acompañen y sigamos con esta discusión. Edgar, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate, en esta interesante discusión, análisis y reflexión sobre el tema de la bioética. Gracias a ti por la invitación y un placer. Gracias, Edgar. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy, y no se pierdan una próxima emisión de Derecho a Debate TV, donde analizaremos desde esta perspectiva jurídica con otras disciplinas temas de gran relevancia.